Bienvenido a una nueva clase. En esta ocasión vamos a terminar de puntualizar ciertas cositas acerca de nuestro proceso de listado. Vemos aquí el ejemplo que he puesto, voy a borrarlo para que podamos verlo directamente. Vamos a ver, como decía, ciertas puntualizaciones sobre este proceso de listado y vamos a comenzar también a ver la parte de modificación y borrado de registros que nos queda pendiente. Muy bien, empezamos con esta puntualización que es muy sencilla y es que cuando nosotros realizamos una sentencia SQL podemos especificar el orden en el que queremos que nos aparezcan los datos. Si os fijáis, aquí estamos listando datos y estamos listando todos los elementos, no tenemos ningún where, no tenemos ninguna especificación de este estilo, por lo cual, si podemos observarlo, podemos encontrarnos que, según los datos introducidos anteriormente, vamos a tener tres resultados. Pues estos tres resultados podemos ordenarlos. Esto se realiza con order by. Y vamos a tener principalmente dos tipos de ordenación, una ordenación ascendente y una ordenación descendente. La ordenación ascendente la vamos a marcar con ASC y la ordenación descendente vamos a marcarla con DSC. ¿Cómo ordenamos? Muy sencillo, simplemente indicamos el campo por el cual vamos a realizar el listado, en la ordenación del listado e indicamos posteriormente el tipo de ordenado. Por ejemplo, teníamos aquí la selección de los diferentes nombres de contactos con clave. Podemos ordenarlos según su ID de forma ascendente. Así de sencillo. Si guardamos y comprobamos, me aparecen ordenados de forma ascendente. Primero me aparece Juan, que era el ID 1, después Pedro, que es el ID 2, y por último Luis, que es el ID 3. Si realizo esta ordenación de forma descendente según su ID, el resultado va a estar al revés. Primero aparece Luis, después Pedro y en última instancia Juan. He ordenado por el ID, pero podría ordenar por cualquier otro campo. Si utilizase nombre, pues me lo ordenaría alfabéticamente según el nombre, de forma ascendente o descendente. Bien, esta era una de las puntualizaciones que nos había quedado por reseñar en la clase anterior. Una vez hecho esto, nos queda comprobar también los diferentes formas de modificar los datos que ya tenemos. Si nos fijamos, hasta ahora hemos creado tablas y les hemos insertado datos y hemos listado los datos de dicha tabla, además con ciertos criterios de búsqueda a través del where. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos modificar esos datos. Para hacerlo vamos a utilizar, borramos toda la instrucción, si queréis la comentamos. Update. Vamos a ver cómo se utiliza. Para ello es importante que tengamos nuestra base de datos. Para ello, localhost php myadmin. Lo he escrito mal, http localhost, perdón, creo que no tengo, eso es, voy a lanzar el servidor que no lo tengo lanzado todavía, mamp, perfecto, localhost 888 barra php php myadmin. Muy bien, arrancamos. Nos venimos a plataforma, se me había olvidado que tenía que hacer toda esta parte porque en el ejemplo anterior estábamos utilizando Safari, en este ejemplo estamos utilizando Chrome. Muy bien, y aquí tenemos los contactos con clave.
tenemos nuestros tres elementos, Juan, Pedro y Luis, con diferentes campos. Bien, teniendo esto presente, podemos volver a nuestro Sublime y vamos a modificar alguno de los registros. Vamos a modificar update y tenemos que decir qué elemento vamos a modificar. Vamos a modificar la tabla contactos con clave. Y a esta tabla lo que vamos a hacer es aplicarle un cambio a través de set. Con set lo que hacemos es especificar lo que vamos a cambiar. Por ejemplo, podemos decir el campo con el valor. Ejemplo, nombre va a ser igual a, y vamos a decir, por ejemplo, pues Pedro 2. Vamos a especificar ese cambio. Muy importante, fijaos en las comillas, acordaos, para que no haya colisión a la hora de escribir las comillas y no nos ocurran extraños. Lo que hacemos es que marcamos, por ejemplo, la global con doble comilla y las internas con comilla simple para que no haya confusión a la hora de marcar tanto los literales como la instrucción completa. Entonces tenemos update contactos con clave y vamos a establecer en esta tabla que el nombre va a ser igual a Pedro 2, ya tenemos que decir a qué campos vamos a aplicarle la modificación que estamos especificando. Esto vamos a hacerlo donde, where, y especificamos el campo que estamos o queremos modificar. Por ejemplo, where nombre igual a Pedro. Pedro era uno de nuestros nombres, correcto, ¿no? Sí, perfecto. Pues entonces podemos aplicar la instrucción tal cual podemos verla dentro de nuestra especificación. Actualizar la tabla contactos con clave estableciendo que el nombre va a ser Pedro 2, donde el nombre es Pedro. Dentro de la especificación where, puntualizar que las construcciones no tan solo tienen que ser únicas, simples, pueden contener también operaciones booleanas a través de AND y OR. Es decir, podríamos decir donde nombre igual a Pedro y, por ejemplo, email igual a lo que sea. O en lugar de utilizar un operador y, podemos utilizar un operador OR. Ambos son válidos. Muy bien, pues si tenemos esta instrucción y la guardamos, fijaos que no hemos tocado nada de la estructura, por lo cual no tenemos que preocuparnos con qué tipo de trabajo estamos haciendo, si un trabajo enfocado a objetos o a procedimientos. Si ahora hacemos esto y ejecutamos el código, cuando vemos nuestra tabla de contactos con clave, podemos observar cómo efectivamente el nombre que se llamaba Pedro ahora ha pasado a llamarse Pedro 2. De esta forma podemos aplicar modificaciones en nuestras tablas a registros que ya tenemos. Lo último que nos queda por ver dentro de las instrucciones para MySQL es el delete. ¿Para qué nos sirve el delete? Bueno, es una instrucción muy sencilla, nos sirve para eliminar. Vamos a eliminar un campo. ¿Cómo se realiza la eliminación? Muy sencillo. Indicamos borrar de, delete from, indicamos la tabla contactos con clave. ¿Y qué vamos a borrar? Pues igual, la especificación condicional la vamos a aplicar siempre con el where. De tal forma que vamos a indicar borrar de esta tabla todo aquello que cumpla la condición que vamos a especificar en el where. Por ejemplo, where nombre igual a Pedro 2. Guardamos.
Ejecutamos el código. Y si accedemos ahora a la tabla, fijaos que ya solo nos queda Juan y Luis porque hemos eliminado a este usuario. Perfecto, pues de esta forma es como podemos nosotros manipular desde PHP bases de datos en MySQL. Hemos visto cómo podemos crear datos, cómo podemos insertar datos, cómo podemos modificar datos, cómo podemos listar datos y cómo podemos borrarlos. ¿Qué ocurre? Que todo esto lo hemos ido probando en bases de datos MySQL, pero hay otro tipo de formato de base de datos como es SQLite que también nos puede resultar interesante, ya que SQLite es un formato más portable. Se suelen utilizar muchísimo, por ejemplo, en gestión de bases de datos que se realizan offline, ya que la principal característica que tiene SQLite es que las bases de datos no son accedidas mediante peticiones, sino que son archivos físicos dentro de un disco duro. ¿Ok? Es decir, si en MySQL lo que tenemos es un servicio de base de datos a través del cual accedemos realizando diferentes peticiones, con SQLite vamos a tener una base de datos organizativamente igual, pero físicamente organizada en un único archivo, en un archivo que además se encuentra en el disco duro, por lo cual su portabilidad va a ser muy interesante. Por ello, a partir de del siguiente vídeo, de la siguiente clase, lo que vamos a hacer es todo el procedimiento que hemos venido aplicando, aplicarlo también a bases de datos SQLite. Muy bien, pues nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.